Ser Contraste, información que da confianza. Estamos aquí en Cocula, Jalisco, cuna mundial del mariachi. Vamos a platicar con un poeta, escritor, coordinador, trabaja en la Secretaría de Cultura. ¿Qué les puedo decir? Un coculense, Carlos Vicente Castro Preciado, nieto de don Domingo Preciado, sí, el de Panadería Hércules. Vamos a platicar con él, vamos a saber su trayectoria. Tiene 12 libros ya publicados. En un momento, comenzamos. Ser Contraste, información que da confianza. Mariquita se llamaba la que vive. El éxito se logra con trabajo, constancia y esfuerzo. Conoce a los que hacen la diferencia. Ser Contraste los tiene. Y síguenos en redes sociales. Ser Contraste, información que da confianza. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz, de nueva cuenta con ustedes, pero ahora platicando de literatura, de poesía, de rimas y de versos, pero con alguien que sabe, alguien que lo vive y alguien que lo transmite. Carlos Vicente Castro Preciado, coculense, y nos va a platicar toda su trayectoria. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes, Toño. Muy bien. Platícanos, Carlos, ¿quiénes son tus papás, tu familia aquí en Cocula? Él es coordinador en el taller de literatura Elian Andino Vallarta, un gran grupo, ya varios con libros publicados, el mismo grupo con libros publicados. Y bueno, Carlos, platícanos. Bueno, pues soy hijo de Vicente Castro Ortega y de Aurelia Preciado Naranjo. Sí, como mencionaste, mi abuelito era Domingo Preciado. Y bueno, pues coordino el taller literario Elian Andino desde hace ya casi 3 años, digamos 2 años y medio, poco más, desde enero del 2023. Mira. Sí, 23, sí, tal cual. Entonces, pues digamos que ha sido un grupo que se ha ido formando, que ya estaba formado el taller como tal, se formó creo que en el año 2000, por ahí, y ha tenido distintos coordinadores, distintos profesores, en este caso me ha tocado a mí, cada quien cumple un ciclo y bueno, pues a ver, ya veremos en el futuro qué sucede, ¿no? Y me ha tocado ver como ese crecimiento muy interesante también de los talleristas, que para cuando yo llego era un grupo pequeño de sobre todo adultos mayores, gente de mediana edad, y ahora se ha enriquecido también con jóvenes desde los 13 años, 14, tanto de secundaria como de prepa, gente que acaba de terminar la prepa, interesada sobre todo en leer, en la literatura, en disfrutar la poesía, todo esto, ¿no? Ay, yo leí tu última obra, que gracias a que me lo regalaste, y vi algo, ¿cómo puedo decir? Un estilo propio, pero no hay rimas. No. Normalmente en tus composiciones. Y fue algo, yo, por ejemplo, su servidor ha escrito para el Heraldo en algunas ocasiones, y es más como un pensamiento, que aunque no tiene rima, pero es un pensamiento, digo, que tiene idea y un objetivo, pero no tiene rima. Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque en realidad el verso libre, es decir, el verso, o en todo caso libre de rima, hace como un siglo que ya no se usa. Ah, mira. Pero sí se ha usado como en un sentido popular, en un sentido de, pues por ejemplo en canciones, en el rap, por ejemplo, sí hay hay un género como el género musical del rap, pues utiliza rimas y son muy importantes para él. La rima es una forma del ritmo, pero el ritmo ya se da de otras maneras. El ritmo se da
incluso ya no es como si se estuviera haciendo una escultura, una cantera, sino que ya se proyecta el verso de manera distinta en la página, de una manera también musical distinta, ¿no? Yo espero que no solo fueran pensamientos, que hubiera algo de música, en algunos más, en otros menos. Sí, pues vamos a seguir platicando con Carlos Vicente Castro Preciado. En un momento regresamos. Disfruta de un plan Telcel libre por tan solo 599 pesos, sin plazos forzosos y 15% de cashback. Sí, te hacemos un descuento directo en tu factura, 20 GB para navegar y redes sociales ilimitadas, además de la mayor variedad de equipos. Conoce también la más amplia variedad de planes sin plazos forzosos que te darán una gran cantidad de gigas para disfrutar, además de tu descuento de cashback, que van desde un 5 hasta un 42%, redes sociales ilimitadas y claro video sin costo. O si lo prefieres, puedes llevarte un equipo en prepago con pagos semanales a través de Amigo Paguitos, fácil y rápido. Con nuestros nuevos planes Telcel Libre disfruta de beneficio de cashback, sin plazos forzosos, redes sociales ilimitadas y la mayor variedad de smartphones. Ven con tu distribuidor autorizado RMD Celular. Tú ya nos conoces. Visítanos en Hidalgo número 2A en el portal a un costado de BBVA y en Román Terán número 103 esquina 5 de Mayo en Colonia Centro Cocula. Somos RMD Celular, tu mejor opción. Estamos platicando con el coordinador del taller de literatura, Elian Andino, Carlos Vicente Castro Preciado, y nos platicaba de ya no se usa el verso. ¿Cómo ha sido tu incursión dentro del taller y cómo viste primero cómo escribía la gente, sus perfiles, y cómo ha sido influyendo para mejorar o cambiar la forma de escribir? Sí, son dos cosas. Si no, la poesía es curioso porque la poesía no mejora, cambia, sí, pero sí cambia. Okay. Es decir, es muy buena tanto la poesía antigua como la poesía actual o lo que se está haciendo ahora. Aunque hay quien puede decir que los antiguos sí escribían poesía, ¿no? Y los actuales no. Pero en realidad, si nos vamos muy hacia atrás también, o sea, la poesía comenzó imagínate, pues no había ritmos que conocemos ahora, que fueron además inventándose, ¿no? Por ejemplo, formas como los sonetos, las décimas, tuvieron un inicio. El español mismo tuvo un inicio en el siglo XI. Allá como, si nosotros leemos como alguien como Gonzalo de Berceo del siglo XI, nos vamos a reconocer. Yo necesito casi un traductor, ¿no? Al lado, porque el español era en todo caso una degradación del latín, ¿no? Del latín popular, junto con otras lenguas romances. Entonces, siendo que los ritmos ya estaban en lenguas como el griego, el latín y otros, pues se tienen que reinventar en el español. Y bueno, por ejemplo, el octosílabo, es decir, de 8 sílabas, daba mucho a entender como una plática. Cuando llego al taller vi que había un interés muy grande por hacer décimas, es decir, poemas rimados, poemas medidos. Y lo que he querido mucho es como, sin que esas formas desaparezcan, porque son formas de nuestra tradición, que se han ido incorporando al español de alguna manera, también que estemos conectados con la poesía que se hace en todos lados, es decir, la poesía actual, contemporánea. Y la poesía contemporánea no es precisamente medida ni rimada, es poesía que tiene un ritmo, pero lo busca de otra manera. Es una poesía que no busca, por ejemplo, una forma fija como la del soneto, ¿no? Que son 14 versos en decasílabos, con rimas de cierto tipo, como si fuera una escultura, sino como si fueran pequeños ríos, ¿no? Que van, ritmos que buscan ya no en la rima, ¿no? Que puede ser ya a veces como un sonsonete, y además muchas rimas antes se buscaba que fueran sorpresivas. Y de esa manera, pues la poesía te decías, mira lo que está diciendo, ¿cómo puede juntar esta palabra con esta otra, ¿no? La palabra y la palabra haba, no sé, o escalera, y ¿con qué rima escalera? Pues yo creo con escalones, ¿no? Pero... Con aguilera, ¿no? Aguilera. Entonces, por ejemplo, y bueno, además de hacer más las rimas... Discúlpame a mí la ignorancia, pero a mí no se me da esa parte,
Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes que es más habitual el escribir, el ir remando cosas, en el caso tuyo, me voy a ir un poquito más Ok, sí. hacia el inicio. ¿Cómo te introduces a la literatura, a la poesía? ¿Cómo hace ya parte de tu vida el enseñar? Y luego ya después el transmitirlo por medio de tus libros. Pues creo que entré a la poesía eh, leyendo poesía en la secundaria, ¿no? En la secundaria estudiaba con los maristas y me encantaba, pues para mí fue un encontronazo porque me gustaba leer ya narrativa, novela, todo desde muy chico, pero de pronto me encontró con la poesía, otro tipo de sonoridad, otro tipo de comprender las cosas, la vida. Y de pronto leer a Rubén Darío, sobre todo a Luis de Góngora, que era como incomprensible, pero era maravilloso. Nunca le entendía, yo creo que sigo sin entenderle. Y creo que la poesía ni siquiera hay que entenderlo todo, hay que renunciar a entender para poder disfrutar más la poesía. Y bueno, pues en el caso de Góngora, que hacía como alusiones muy herméticas, muy indescifrables, curiosamente me gustaba mucho. Y me gustaban todos ellos. Entonces hubo por ahí un evento muy especial que me llevó a escribir poemas, eh, pero continué haciendo poemas para explicarme la vida, para de alguna manera relacionarme con lo que estaba viviendo. Y, y bueno, de ahí llegué a conocer más tarde, ya en la prepa, como algunos poetas de Guadalajara, a Elías Nandino también, en aquel tiempo, estaba yo muy joven, tendría unos 18 años. Aquí en Cocula lo conocí, lo había visto anteriormente porque platicaba con mi abuelo, se iba a la panadería a hablar con mi abuelo Domingo, llevaba de pronto con él a la Tongolele, y que eran como muy amigos, que por cierto acaba de fallecer. Y, pero yo no me daba cuenta quién era, ¿no? Hasta después que empecé como a conocer un poco más de lo que se hacía. Y me pareció alguien muy interesante. Lo visité aquí en Cocula junto con mi primo Javier. Pues ya estaba muy enfermo, ya tendría él 93 años, era en el año 93. Y platicamos, me dio algunos consejos y algo que me parece muy interesante o que me pareció, que me impresionó en ese momento también, pues nos regaló un par de libros, ¿no? Mi primo uno, a mí otro. Otra persona le ayudaba por ahí a comunicarse porque ya no se le entendía mucho también de lo que decía, era muy difícil. Y bueno, estaba en un camastro, él así como medio recostado, y empezó el libro que me regaló, empezó a firmarlo, empezó a escribir algo allí. Pero en eso se le vence la mano, se le cae la mano y el libro también, ¿no? Así al piso. Y sigue escribiendo. Recuerdo que siguió escribiendo en el aire. El libro todavía tiene como sus primeros bosquejos, ahí están, pero obviamente pues el resto y su firma, porque hasta hizo su firma Quedó acá en muy el aire. elegantemente, pero en el aire. Entonces, pues bueno, yo no quise decirle nada porque me parecía, yo estaba como sorprendido de esto, me parecía algo muy poético, por cierto. Y dije, bueno, pues así está bien. Entonces, hace poco que vinieron a hacer una ruta aquí a Cocula sobre Nandino, una ruta cultural. Pues me traje mis libros, los libros que tengo de Nandino, algunos primera edición, y en él había escrito una crónica de todo esto que te estoy platicando. Entonces fue como encontrarme el yo de hoy con el yo de hace 18 años, hablando de su encuentro con Nandino, ¿no? 15 días después falleció y casualmente estábamos por aquí, estábamos en una comida familiar. Mi primo llegó y nos dijo, oye, ¿qué crees que murió Elías Nandino, ¿no? Entonces, pues fuimos, estábamos aquí enfrente, ¿cierto?, en la huerta. Y nos fuimos al sepelio, ¿no? Apenas lo acabamos de conocer, apenas acabamos de conversar. Y bueno, también tenía 93 años, iba con el siglo, ¿verdad?
Pero bueno, ahí íbamos caminando y algo muy sorprendente que incluso he escrito por ahí, ¿no? Que íbamos caminando sobre las flores de Santa María porque había habido la peregrinación de San Miguel Arcángel, creo que un día antes, y pues estaba el olor de la Santa María allí, ¿no? Habíamos muy poca gente, yo no conocía a los que estaban allí, pero ya después me enteré que algunos de ellos que habían sido sus talleristas, pues algunos fueron mis maestros, ¿no? Entonces, pero yo no sabía, simplemente íbamos ahí acompañando a Nandino, mi primo y yo, al cementerio. Entonces fue impresionante. Vamos a hacer otra pequeña pausa para seguir platicando con el coordinador y poeta Carlos Vicente Castro Preciado. Un momento, regresamos. En Hermanos Vázquez Medina, sabemos que cada empresa tiene una historia, una pasión. Por eso, nuestra misión es ser ese pilar que asegura su estabilidad y crecimiento. Desde 1990 brindamos servicios de consultoría integral en contabilidad y cumplimiento fiscal, adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes para impulsar su desarrollo. Fundada por 6 hermanos, nuestra firma es el reflejo de la unión, la ética y el compromiso. Con más de 100 colaboradores y oficinas en Cocula y Guadalajara, ofrecemos soluciones que van más allá de los números. Ofrecemos servicios integrales de contabilidad fiscal y financiera, auditorías internas y externas, asesoría en impuestos, gestión de nóminas, planeación financiera y patrimonial, consultoría en cumplimiento normativo y acompañamiento en trámites especiales ante las diferentes dependencias de gobierno. En Hermanos Vázquez Medina, entendemos tus necesidades. Ayudamos a reducir riesgos, optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas que hacen crecer tu negocio con confianza. Hermanos Vázquez Medina, más que contadores, tus aliados. Carlos, en todo esto de la poesía y la literatura, ¿con qué te has enfrentado de manera que no puedas avanzar? Porque así como tienes buenos alumnos, unos que aprovechan más que otros, ¿te ha tocado alguna vez decirle, sabes que tú creo que puedes encontrar tu verdadero don en otro lado? ¿No te ha tocado? Bueno, me ha tocado maneras de comprender de pronto la literatura que considero que no son adecuadas. En una ocasión, en una biblioteca muy famosa que no voy a pronunciar, daba un taller, habían abierto una convocatoria muy grande, eran como 30 talleristas, en ese momento presenciales y eran 30 virtuales. Pero una de las personas empezó a llevarse libros de la biblioteca y lo supieron porque quedó grabado que se había llevado 5 libros para niños, ¿no? Es más, que uno lo había visto incluso en la grabación y lo había regresado. Y entonces cuando se le piden los libros, se le pregunta y todo, ella dice, bueno, ¿no? Pues me dijo a mí, no, es que yo robo en la poesía y robo en la realidad, ¿no? Y yo, no, bueno, bien por ti. Creo que después comprendió eso, o sea, claro, se regresaron los libros, pero para mí sí era una manera extraña de comprender la poesía, ¿no? No es lo mismo. No se puede decir, por ejemplo, mata a tus ídolos en poesía, porque es algo simbólico, metafórico, que hacerlo de manera en la vida real, ¿no? Entonces pero bueno, creo que esta persona ya después como que se centró un poco más y sí escribe bien y todo, ¿no? Pero platícanos, ¿cómo ha sido la vida tuya ahora que ya tienes 12 libros publicados? ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente a esas obras? Realmente, te voy a decir, no lo sé. Es decir, creo que la poesía no es un género que haga bestsellers, solo en casos como muy contados, como alguien como Pablo Neruda o como Jaime Sabines. Pero en realidad la poesía camina mucho por los márgenes, ¿no?
Entonces, y no lo podría decir yo exactamente. Cuando abro algún taller en Guadalajara, hay gente que entra, suele haber como gente que me dice que algo leyó, que le gustó, etcétera, en algún lugar que a veces yo ni me entero, no sé que mi libro haya estado por allá, pero creo que he tenido la fortuna de que me han invitado también a varios lugares a leer, ¿no? Fuera del país. Y también uno se pregunta, bueno, ¿cómo supieron de mi obra? No, pues quién sabe, pero ahí está. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes, o no tan jóvenes, que tienen, pues yo creo que mucha gente tenemos la idea de que podemos escribir o expresarnos de una manera más formal, por medio de la literatura, por medio de los poemas? ¿Qué le dirías a esa gente que no se atreve a sacar ese instinto literato que tiene? Bueno, primero que la escritura puede ser muy divertida. Hay poemas que, por ejemplo, hablan de Mr. Chetos. El poema puede hablar de cualquier tema, de cualquier cosa, puede tener un tono lúdico, divertido, incluso cómico, burlesco. Así como es cierto, también puede ser como algo más sublime o más, no sé, eso ya son como preferencias de cada quien, pero la poesía es algo abierto, es algo que los chicos, los jóvenes lo comprenden muy bien. Y ahora, por ejemplo, que en el taller Elías Nandino hay mucho más joven, pues se vuelve incluso más juguetón el taller, ¿no? Hace poco alguien dijo la palabra garrafón y dije, ok, escriban un poema sobre un garrafón. y curiosamente surgieron cosas muy padres, ¿no? Muy juguetonas, hay quien se ponía a reflexionar acerca de eso, hay quien se ponía como a jugar con la palabra. Sería una palabra difícil, ¿no? Porque a veces pensamos que ciertas palabras son poéticas y luego las sumamos al poema y ya creemos que entonces es poético, pero en realidad, como ya está usado, pues entonces ya no tiene un efecto muy grande, pero cuando incluyes cosas como no poco comunes en el poema, pues se vuelve algo más sorprendente y entonces la gente dice, ah, caray, entonces no es algo de antes, no es algo de los viejitos, es algo de hoy y que se puede compartir muy bien. Entonces, el mismo Elías Nandino, ya que lo mencionamos y ya que el taller está allí, al final de su vida ya no escribía rimado. Ya lo que hacía, sobre todo, por ejemplo, eran cuestiones más juguetonas, más lúdicas, más libres. Y yo creo que poco a poco él también se iba convirtiendo en un poeta cada vez más moderno. Si él hubiera vivido más, seguramente ya hubiera hecho cosas súper diferentes, muy diferentes, distantes, a lo que hizo de por sí al inicio. Ahora, para poder participar en el taller, ¿qué días se reúnen? ¿Qué necesitan para participar en él, además de inscribirse? Bueno, sobre todo gusto por leer, por platicar acerca de las lecturas, gusto por escribir, no es que tenga que ser la gente como escritora profesional, ni nada. Hay en el taller gente que ha ido escribiendo muy bien, también como resultado de lo que lee, de su propio gusto, de su constancia, de pues, sus propias virtudes y también sobre su pasión por aquello, ¿no? Pero también esta pasión puede ser por leer, sí, claro. Simplemente por compartir la literatura, y el taller está para disfrutar la literatura. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo, es leer algún cuento o poema, comentarlo, y luego hacer algún ejercicio de escritura, mostrarlos, comentarlos, y curiosamente esta parte que podría ser como muy tradicional y muy básica, pues se vuelve fundamental, se vuelve como puede ser muy divertida, ¿no? Digo, por ejemplo, si estás leyendo un poema que tiene que ver con el fútbol, por ejemplo, y pues te divierte y te saca otros temas y lo que a ti te gusta, y además dices, oye, pero ¿cómo puede tener un poema un ritmo como si alguien es como puede ser un partido de fútbol en una cancha, ¿no? Bueno, es posible. La poesía contemporánea tiene una serie de esquemas, de rutas tan variadas
que no significa que si a alguien le gusta escribir medido y rimado no lo pueda hacer. Obviamente eso también tiene un gran gusto, un gran placer hacerlo. Hay quien en el taller lo hace y lo hace muy bien, pero también hay otra gente que quiere hacer cosas diferentes. Yo creo que esta parte del querer escribir, expresarse y mejorar día con día se puede realizar en el taller Elías Nandino todos los sábados de 11 a 1, es más o menos el Todos los horario. sábados de 11 a 1 en la biblioteca Elías Nandino. Elías Nandino. Bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, me comprometo enseguida a hacer otra entrevista con Carlos, pero para ver cada uno de sus libros. Tiene 12 libros publicados que luego podrán ver y comprarlos ahí en la panadería Hércules de Cocula, Jalisco. Y pues como les digo, Ser Contraste tiene a la gente talentosa y que de alguna manera sobresale en todos los aspectos. En este caso es la literatura. Y Carlos Vicente Castro Preciado, coculense, director y coordinador del taller Elías Nandino Vallarta, estuvo con ustedes. Ser Contraste, información que da confianza. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Toño. Hasta luego. Hasta luego.